Hola a todos y bienvenidos, o mejor dicho, bienvenidos a su canal favorito. Es un placer enorme tenerlos una vez más aquí, acompañándonos en esta nuestra casa digital donde siempre buscamos traerles la información más relevante, analizada y sobre todo, verificada, sobre esos temas que tanto nos apasionan y nos mantienen conectados con el mundo del entretenimiento y en general, con la vida de nuestras figuras públicas favoritas. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida de corazón. Espero que te quedes y te unas a nuestra creciente comunidad, y si ya eres parte de esta increíble familia, gracias por tu lealtad y por estar siempre ahí. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema que nos convoca hoy, que sé que ha generado muchísima expectación y preocupación, les quiero pedir un favor enorme: si disfrutan de nuestro contenido, si encuentran valor en lo que compartimos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, dejar un comentario al final con sus opiniones, y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y estarán siempre al tanto de todo lo que sucede. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno amigos, como ya pudieron ver en el título y como seguramente muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca, el mundo del entretenimiento y en particular, el círculo de una de las actrices más queridas y talentosas de la actualidad, Anne Hathaway, se ha visto sacudido por una serie de eventos que nos han dejado a todos con el alma en un hilo. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha circulado como pólvora y que afortunadamente, ya tiene una respuesta contundente y muy esperada. Estamos hablando de las falsas acusaciones que se han vertido sobre Anne Hathaway y, lo más importante, su enérgico y definitivo desmentido. Imaginen por un momento la magnitud del impacto de una noticia así en la vida de una persona, especialmente cuando esa persona es una figura pública con millones de ojos puestos sobre ella. Anne Hathaway, para quienes no la conozcan, aunque dudo que haya muchos por aquí que no sepan quién es una superestrella global, una actriz turca que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta con su carisma, su talento innegable y su belleza. Desde sus papeles en series exitosas que han trascendido fronteras, hasta su impresionante presencia en redes sociales, Anne se ha consolidado como un ícono, no solo de la actuación, sino también de la moda y de la influencia positiva. Su carrera ha sido un ascenso meteórico marcado por el trabajo duro, la dedicación y una conexión genuina con sus fans. Ha sido un referente de profesionalismo y un ejemplo de cómo manejar una carrera bajo el escrutinio público con gracia y determinación. Sin embargo, como bien sabemos, la fama a menudo viene acompañada de su sombra, y en este caso, esa sombra se manifestó en forma de acusaciones infundadas que por un momento amenazaron con empañar su brillante trayectoria. Hace apenas unos días, comenzó a circular una ola de rumores y afirmaciones que, sin el menor atisbo de prueba, intentaban manchar la imagen de Anne. Estas acusaciones, que se esparcieron a la velocidad de la luz a través de ciertas plataformas de redes sociales y algunos medios de comunicación digitales menos escrupulosos, eran de una gravedad considerable. Se hablaba, por ejemplo, de un supuesto comportamiento poco profesional en sets de grabación, alegando que Anne había exigido tratos preferenciales, que había causado retrasos significativos en producciones debido a caprichos personales, y que incluso había generado un ambiente tenso y conflictivo entre el equipo y sus compañeros de reparto. Pero eso no era todo. Las calumnias iban más allá, adentrándose en su vida personal, con afirmaciones totalmente descabelladas sobre supuestas disputas contractuales por sumas exorbitantes para eventos benéficos, lo cual contrasta totalmente con su conocida labor filantrópica. Y como si esto fuera poco, algunas voces llegaron a insinuar manipulaciones mediáticas para controlar su imagen pública, creando una narrativa falsa sobre su autenticidad. Una locura total, lo sé. Estas noticias, si es que podemos llamarles así a meras especulaciones malintencionadas, no tardaron en generar una verdadera tormenta. La comunidad de fans de Anne, tan fiel y activa, se vio dividida entre la sorpresa, la incredulidad y una profunda preocupación. Muchos se lanzaron a defenderla de inmediato, buscando pruebas que refutaran estas patrañas, mientras que otros, lamentablemente, cayeron en la trampa del clickbait y la desinformación, sembrando aún más dudas. Y es aquí donde radica uno de los mayores peligros de nuestra era digital, la facilidad con la que una mentira puede viajar más rápido que la verdad, dejando a su paso un rastro de daño y confusión. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para la conexión, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la difamación y el acoso, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero como la verdad siempre encuentra su camino,
y como Anne de Hercel ha demostrado a lo largo de su carrera ser una mujer de principios y con una enorme entereza, no tardó en actuar. Con una elegancia y una determinación que la caracterizan, Anne de Hercel salió al frente para desmentir, una por una, todas y cada una de las falsas acusaciones que habían sido lanzadas en su contra. Su respuesta no fue precipitada, sino medida y contundente, dejando claro que no toleraría que su reputación, forjada con años de esfuerzo y honestidad, fuera pisoteada por chismes malintencionados. El desmentido llegó a través de un comunicado oficial, complementado por una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde se dirigió directamente a sus millones de seguidores y al público en general. En su comunicado, Anne fue tajante. Dejó en claro que las alegaciones sobre su falta de profesionalismo en el set eran rotundamente falsas. Explicó que su ética de trabajo ha sido siempre impecable, que respeta profundamente a cada miembro del equipo y que cualquier retraso o ajuste en las producciones se ha debido a factores ajenos a su control o a decisiones conjuntas del equipo para mejorar la calidad del producto final. No solo eso, sino que varios colegas y directores con los que ha trabajado en el pasado y en el presente salieron en su defensa, atestiguando su compromiso y su excelente relación con todo el personal de producción. Esto no es algo que sorprenda a quienes la siguen, ya que es bien sabido que Anne siempre ha sido elogiada por su profesionalismo y su carácter afable en los sets. Respecto a las acusaciones sobre las supuestas exigencias económicas desmedidas para eventos benéficos, Anne fue aún más clara. Enfatizó que su participación en obras de caridad siempre ha sido desinteresada, motivada por un genuino deseo de ayudar y contribuir a causas importantes. Presentó incluso un registro de su trabajo voluntario y sus donaciones a diversas organizaciones a lo largo de los años, demostrando con hechos que su compromiso social no es una pose, sino una parte integral de su ser. Dijo con una voz cargada de emoción pero firmeza, que utilizar la filantropía para difamar es un acto cobarde y cruel que no solo me daña a mí, sino que también desvirtúa el verdadero propósito de la ayuda desinteresada. Sus palabras resonaron profundamente y para sus fans, fue un recordatorio de la integridad que siempre han admirado en ella. Y sobre las infames insinuaciones de manipulación mediática, Anne de Hercel fue enfática al afirmar que su autenticidad no es negociable. Declaró que su carrera se ha construido sobre la base de la transparencia y la conexión real con su público. Desafió a cualquiera a presentar una sola prueba de tales maquinaciones, reiterando que prefiere la verdad, por sencilla que sea, a cualquier fachada. Su mensaje fue un grito de autenticidad en un mundo que a menudo tiende a la artificialidad. La forma en que Anne manejó esta crisis fue un claro ejemplo de resiliencia y madurez. En lugar de caer en el juego de la confrontación o el victimismo, optó por la verdad, la claridad y la defensa de su reputación con argumentos sólidos y el apoyo de su trayectoria. Su desmentido no fue solo una defensa personal, sino también un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que todos tenemos al consumir y compartir información. La magnitud del impacto de estas acusaciones falsas no debe subestimarse. Más allá de la molestia o el enfado, este tipo de ataques pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental de una persona, su carrera y su vida en general. El estrés, la ansiedad, la sensación de impotencia ante la difamación sin control, son cargas pesadas que nadie debería tener que soportar, y menos aún una persona que se dedica a entretener y a inspirar a millones. Este incidente con Anne de Hercel nos sirve como un recordatorio doloroso y a la vez necesario de la fragilidad de la verdad en la era digital. Nos obliga a cuestionar la fuente de la información, a dudar de los titulares sensacionalistas y a no compartir contenidos sin antes verificar su autenticidad. La cultura de la cancelación y la facilidad con la que se pueden fabricar y propagar bulos son amenazas reales que no solo afectan a las celebridades, sino a cualquiera que tenga una mínima presencia pública. Es crucial que como consumidores de información, desarrollemos un pensamiento crítico agudo y una alfabetización mediática robusta. No todo lo que brilla en Internet es oro, y no todo lo que se publica es cierto. Tenemos la responsabilidad de discernir, de investigar un poco más allá y de proteger a aquellos que son blanco de ataques injustificados. La reacción de los fans de Anne de Hercel tras su desmentido fue inspiradora. Una vez que la verdad salió a la luz, su base de seguidores se unió más que nunca, demostrando un apoyo masivo y repudiando con fuerza a quienes intentaron manchar su imagen. Mensajes de aliento, de amor y de admiración inundaron las redes, creando un escudo protector alrededor de la actriz. Este es el verdadero poder de una comunidad leal, la capacidad de defender la verdad y de apoyar a sus ídolos en los momentos difíciles. Nos muestra que a pesar de la toxicidad que a veces puede reinar en Internet,
también existe una fuerza positiva capaz de contrarrestarla. En resumen, lo que hemos visto en los últimos días con Andercel es un claro ejemplo de cómo la desinformación puede intentar socavar la reputación de una figura pública, pero también es una historia de resiliencia y verdad. Ande, con su carácter inquebrantable y su compromiso con la honestidad, ha logrado desmantelar estas falsas acusaciones, reafirmando su integridad y su lugar como una de las estrellas más respetadas del momento. Ha demostrado que ante la adversidad, la mejor defensa es la verdad y la confianza en uno mismo. Amigos, esto nos deja una lección muy valiosa a todos, la importancia de ser críticos con la información que consumimos y compartimos. No caigamos en la trampa de los rumores y las especulaciones. Valoremos la verdad y apoyemos a quienes, como Ande, se atreven a enfrentarse a la oscuridad de la mentira con la luz de la honestidad. Su valentía es un recordatorio de que incluso en el ojo del huracán mediático, la integridad personal es un faro que guía y protege. Mantengámonos siempre del lado de la verdad y de la empatía. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis tan importante y necesario. Espero de verdad que este vídeo les haya proporcionado claridad y les haya ayudado a entender la magnitud de lo sucedido y la impecable forma en que Andercel ha manejado esta situación tan delicada. Me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han sido testigos de situaciones similares con otras celebridades? ¿Cómo creen que deberíamos abordar la proliferación de noticias falsas en la era digital? Por favor, déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y siempre procuro responder a cada uno de ustedes. Antes de despedirme, y si aún no lo han hecho, les pido una vez más su valioso apoyo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil o simplemente si han disfrutado de la conversación, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que necesita escuchar esta información o que sea fan de Andercel, para que la verdad pueda llegar a más gente. Y por supuesto, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán contenido relevante, entretenido y sobre todo, verificado. Gracias infinitas por acompañarme en este viaje informativo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y cuídense mucho.